A las 3:47 de la madrugada, un mensaje cifrado irrumpió en el escritorio del titular de Seguridad Nacional en México, Omar García Harfuch. La alerta, marcada con la máxima prioridad, lo arrancó del sueño. El informe era preciso y alarmante: una embarcación sin registro oficial, tripulada por una cuadrilla multinacional, transportaba un cargamento ilícito desde Tumaco, Colombia, rumbo a las costas de El Salvador. La inteligencia recopilada recomendaba interceptar el buque antes de que cruzara la zona económica exclusiva. Este evento desató una de las operaciones más ambiciosas y complejas contra el crimen organizado en la región, la Operación Tormenta del Pacífico. Durante meses, un esfuerzo coordinado de inteligencia había seguido la pista de esta red transnacional. Informantes en Colombia, seguimientos satelitales, interceptaciones de comunicaciones y reportes de agencias internacionales, incluyendo datos clave de la DEA, apuntaban a un cargamento masivo. Más de 6 toneladas de cocaína de alta pureza navegaban por el Océano Pacífico en un buque fantasma diseñado para burlar radares y patrullas marítimas. La operación no era un simple envío de droga, sino una sofisticada maniobra que conectaba laboratorios sudamericanos con distribuidores en ciudades como Los Ángeles, Nueva York y Chicago, utilizando a México como un puente estratégico. Desde su oficina en Ciudad de México, Harfuch activó un operativo conjunto que involucró a la Marina Mexicana, el Ejército y Fuerzas Especiales salvadoreñas. En un centro de mando establecido en Manzanillo, Colima, los equipos monitoreaban en tiempo real los movimientos del objetivo, localizado a 180 millas náuticas de la costa mexicana. El buque, que no portaba bandera ni emitía señales claras, manipulaba datos GPS para despistar a las autoridades y mostraba patrones de velocidad erráticos, una táctica común para evadir detección. Un dron desplegado desde una aeronave de la Marina confirmó la presencia de 17 tripulantes armados, con acentos colombianos, mexicanos y salvadoreños, lo que evidenciaba la naturaleza multinacional de la operación. La inteligencia recopilada durante meses reveló que esta red no solo traficaba sustancias ilícitas, sino que operaba como una maquinaria transnacional con conexiones en al menos 5 países. Los tripulantes no eran simples contrabandistas, entre ellos había operadores logísticos, exmilitares con entrenamiento avanzado y un misterioso guatemalteco conocido como el Ingeniero, señalado como el cerebro táctico de la operación. Este individuo, según informes posteriores, tenía vínculos con estructuras de poder que trascendían los cárteles tradicionales, sugiriendo la participación de actores en niveles gubernamentales. La ejecución del operativo fue un prodigio de precisión militar. En la penumbra del Océano Pacífico, el buque naval Ángel Juárez, tripulado por comandos de élite de la Marina Mexicana, se aproximó sigilosamente al objetivo. La embarcación, disfrazada como un humilde pesquero, estaba equipada con tecnología de punta, compartimentos ocultos con doble fondo, sensores de temperatura para preservar la carga y sistemas de comunicación encriptados. Las lanchas rápidas de la Marina rodearon el barco, aprovechando la oscuridad y los puntos ciegos de su radar. En cuestión de minutos, los comandos aseguraron el puente de mando, la sala de máquinas y las escotillas de las bodegas sin disparar un solo tiro ni enfrentar resistencia inicial. La inspección del buque reveló un hallazgo monumental: 6.3 toneladas de cocaína de alta pureza, empaquetadas en bloques sellados al vacío y marcadas con símbolos distintivos como escorpiones, águilas y las iniciales CJ, posiblemente asociadas a una organización criminal conocida en la región. Sin embargo, el cargamento de droga no fue lo único que llamó la atención. En una bodega secreta, los marinos descubrieron un arsenal de tecnología y documentos comprometedores, celulares con sistemas de encriptación militar, mapas detallados de rutas marítimas y terrestres por Centroamérica, y un cuaderno resistente al agua lleno de códigos alfanuméricos. Una anotación en particular destacaba: pago final, ministro. Esta frase sugería que la red operaba con protección de alto nivel, posiblemente incrustada en estructuras gubernamentales. Los informes de inteligencia posteriores confirmaron que el cargamento no tenía como destino final México. La ruta formaba parte de un esquema más amplio, con San Salvador como centro logístico y evidencia de complicidad de funcionarios locales. Algunos de los 17 detenidos tenían antecedentes penales internacionales, con órdenes de captura emitidas por Interpol.
Entre ellos destacaba el ingeniero, quien, durante los interrogatorios iniciales, insinuó que los verdaderos financistas de la red operaban desde esferas de poder más allá de los cárteles tradicionales, incluyendo empresarios, políticos y figuras institucionales. La noticia del operativo reverberó en los círculos diplomáticos y políticos de la región. Estados Unidos emitió un comunicado público elogiando el esfuerzo mexicano, pero en privado. La DEA y el Departamento de Seguridad Nacional iniciaron investigaciones paralelas para rastrear los vínculos de la red en su territorio. En Colombia, las autoridades negaron cualquier conexión oficial, aunque la presencia de un exmilitar entre los detenidos levantó sospechas sobre posibles filtraciones en las Fuerzas Armadas. En El Salvador, el gobierno mantuvo un silencio hermético, mientras rumores de reuniones de emergencia en la presidencia comenzaron a circular en canales diplomáticos. En un búnker subterráneo en Lázaro Cárdenas, Michoacán, el contraalmirante Rafael Cuervo supervisaba una operación paralela. Desde una sala de control, observaba en una pantalla de alta resolución 4 puntos rojos moviéndose en formación irregular. Estas señales correspondían a embarcaciones sin bandera que emitían datos falsos, haciéndose pasar por un barco camaronero panameño que, según registros, había naufragado 2 años antes. La red logística detectada era una de las más sofisticadas jamás enfrentadas, con un sistema de apoyo que incluía reabastecimiento de combustible en alta mar, cobertura legal y protección de actores en El Salvador. Cuervo mantuvo comunicación directa con Arfuch, confirmando que el objetivo estaba en posición para la intercepción. La DEA, aunque informada, dejó claro que no intervendría directamente, limitándose a un rol de observador. La operación era de jurisdicción mexicana y salvadoreña, y cualquier error recaería exclusivamente en los gobiernos de ambos países. En la cubierta del Ángel Juárez, los comandos revisaban meticulosamente su equipo, rifles automáticos, visores nocturnos, granadas de aturdimiento y herramientas especializadas para abrir compartimentos ocultos. Sabían que un solo fallo podía significar la pérdida del cargamento en las profundidades del océano o su llegada sin obstáculos a los mercados estadounidenses. El abordaje fue un éxito táctico impecable. La embarcación objetivo, un verdadero laboratorio flotante, estaba equipada con tecnología avanzada, bodegas de doble fondo, sensores de movimiento, sistemas de refrigeración para preservar la cocaína y un radar capaz de detectar embarcaciones a millas de distancia. Entre los hallazgos adicionales se encontraron un disco duro cifrado, una memoria USB con software militar y un teléfono satelital con solo 2 números registrados, uno de los cuales estaba vinculado a una línea en Panamá. El cuaderno hallado, escrito a mano y diseñado para resistir la humedad, contenía un detallado registro de fechas, ubicaciones y nombres codificados, con múltiples referencias al misterioso ministro como una figura clave en la operación. El análisis posterior de los dispositivos y documentos reveló una red de una complejidad asombrosa. Transferencias bancarias desde cuentas en Panamá, depósitos en bancos suizos y contratos de empresas fachada en Tegucigalpa, Honduras, y Bogotá, Colombia, apuntaban a una operación que no solo traficaba drogas, sino también armas, dinero en efectivo y, posiblemente, información clasificada de gobiernos. La red había establecido un sistema de lavado de dinero que involucraba empresas de importación de frutas, consorcios de construcción y fundaciones educativas que servían como tapaderas para mover millones de dólares. La incautación desató una tormenta diplomática en la región. En Washington, la DEA y el FBI comenzaron a analizar imágenes satelitales y datos de los detenidos, algunos de los cuales tenían vínculos con estructuras paramilitares desmovilizadas en Colombia y con un técnico naval salvadoreño que había servido en la Fuerza Armada de su país. En El Salvador, el gobierno evitó hacer declaraciones oficiales, mientras cuentas en redes sociales ligadas al oficialismo difundían narrativas que negaban cualquier conexión con el caso. En Colombia, el Ministerio de Defensa calificó el operativo como un logro exclusivamente mexicano, desvinculando al país de la red. Sin embargo, las sospechas crecieron cuando un fiscal en Cartagena fue trasladado repentinamente y un funcionario de aduanas en Tumaco desapareció tras ser señalado en una investigación interna. En México, Arfuch enfrentaba presiones crecientes, tanto internas como externas, para contener la información obtenida. Los gobiernos involucrados preferían mantener el caso en bajo perfil,
pero las pruebas eran irrefutables, la red operaba con la complicidad de figuras en posiciones de poder. Decidido a no ceder, Harfuch ordenó a la Unidad de Inteligencia Financiera Mexicana intensificar el rastreo de las finanzas de la red. Cruzando datos bancarios con reportes de inteligencia de Centroamérica, se identificaron flujos financieros sospechosos que conectaban a empresas de importación, consorcios de construcción y fundaciones aparentemente benéficas. Una firma panameña, que emitía facturas falsas y financiaba contratos de seguridad marítima, emergió como el eje central de la operación. Los nombres vinculados incluían empresarios salvadoreños, un senador colombiano en activo y propiedades aseguradas en Miami, Bogotá y Nayarit. La DEA y el FBI validaron los hallazgos mexicanos, mientras en Guatemala un fiscal anticorrupción, que investigaba a 2 jueces y un coronel retirado vinculados al caso, murió en un accidente automovilístico bajo circunstancias sospechosas. La red comenzaba a fracturarse, pero también a mostrar su capacidad de retaliación. En México, un destacamento de la Guardia Nacional fue emboscado en Sinaloa, con un mensaje pintado en una patrulla: "Esto no se olvida". Un oficial de inteligencia fue drogado en su propio hogar, sin que se reportara robo alguno, en lo que parecía una advertencia directa. En redes sociales, campañas coordinadas acusaban a Harfuch de fabricar pruebas para desprestigiar a figuras políticas. Los dispositivos incautados revelaron un nivel de sofisticación aún mayor. Sensores integrados en la carga enviaban datos en tiempo real a servidores en Europa del Este, permitiendo a la red monitorear cualquier manipulación del cargamento. La organización estaba diseñada para identificar y castigar a sus enemigos con rapidez y precisión. Consciente del peligro, Harfuch reforzó la seguridad de su equipo y aceleró las investigaciones. Ordenó nuevas detenciones, endureció el rastreo financiero y mantuvo una comunicación constante con aliados internacionales, aunque la DEA insistía en mantenerse al margen de cualquier acción directa. 2 semanas después del operativo, la Operación Tormenta del Pacífico fue presentada oficialmente como un triunfo histórico. México había incautado 6.3 toneladas de cocaína, detenido a 17 personas y bloqueado activos por un valor de $90 millones. El informe clasificado, al que solo accedieron las autoridades de alto nivel, detallaba una red que conectaba a empresarios, políticos y exfuncionarios en una estructura que abarcaba desde contratos energéticos hasta el control de puertos estratégicos. El gobierno mexicano anunció investigaciones contra figuras de alto perfil por lavado de dinero y delincuencia organizada, rompiendo un pacto de impunidad que había permitido a la red operar durante años. Para Harfuch, el éxito del operativo era solo el comienzo de una batalla más amplia. La Operación Tormenta del Pacífico había expuesto una verdad incómoda: el crimen organizado no operaba en el vacío, sino con el respaldo de estructuras institucionales profundamente arraigadas. Los verdaderos enemigos no estaban solo en los cárteles, sino en despachos gubernamentales, salas de juntas corporativas y redes financieras internacionales. Cada paso adelante en la investigación aumentaba el riesgo de represalias, pero también acercaba a México a desmantelar una red que había corrompido instituciones en múltiples países. El tablero geopolítico se movía rápidamente. La Operación Tormenta del Pacífico no solo había asestado un golpe al narcotráfico, sino que había destapado una red de poder que operaba con impunidad en las sombras. El siguiente movimiento podía desmantelar un imperio criminal o desencadenar una guerra aún más peligrosa, con ramificaciones que trascendían fronteras y amenazaban la estabilidad de la región. Harfuch, desde su oficina en Ciudad de México, sabía que la lucha apenas comenzaba, y que el costo de enfrentar a estas fuerzas podía ser más alto de lo que nadie imaginaba.